Bienvenidos una vez más y gracias por continuar observando estos estudios. Espero que sean de edificación para sus vidas y pues de hecho que para nosotros sí lo son. Y damos gracias al Señor de poder reunirnos aquí con nuestros hermanos y poder compartir este mensaje que Dios tiene continuando el capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es la sexta de las 7 iglesias que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 da el mensaje. Como ustedes pueden ver en este mapa de lo que actualmente es Turquía, y en tiempos bíblicos, en tiempo del apóstol Juan, era Asia Menor, estaba Éfeso, donde fue la primera carta dirigida a Éfeso, siendo Éfeso, según se cree, la sede o la base misionera de donde muy posiblemente se plantaron las otras iglesias que menciona Apocalipsis y también algunas otras, ¿no? Gracias al ministerio del apóstol Pablo, de sus discípulos y también después que llegó el apóstol Juan. Vemos allá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y ahora nos toca ver el mensaje a la iglesia que quedaba en la ciudad de Filadelfia, ¿ok? Filadelfia era la más joven de todas estas ciudades, ¿ok? De las 7 ciudades que vamos a mencionar aquí en Apocalipsis. La habían fundado algunos colonizadores pérgamos, especialmente en el reinado de Atalo II, que reinó entre los años 159 a 138 a.C. La palabra Filadelfia consta de 2 palabras griegas, que es fileo y adelphos, que significa amor de hermano o amor fraternal. Y el nombre se debe a que Atalo amaba tanto a su hermano Eumenes que se llamó Atalo Filadelfo, y de ahí toma el nombre de la ciudad en honor a él, ¿no? Atalo Filadelfo. Como ustedes pueden ver, Filadelfia está ubicada al sureste de Sardis, a 48 kilómetros. Como ustedes pueden ver, toda esta zona es montañosa y aquí hay un valle que corre hasta Esmirna. Como ustedes ven aquí, pasa por Sardis y corre hasta Esmirna. Lo mismo que acá en Éfeso hay otra cordillera, ¿no? Entonces todo este valle hacen carreteras y hay ríos ahí que corren, y esta era una ruta comercial básica para el centro de lo que actualmente es Turquía y Asia, también Medio Oriente, ¿ok? Entonces Filadelfia estaba ubicada a 48 kilómetros de Sardis, pero estaba a 159 kilómetros actualmente desde Éfeso, ¿ok? La ciudad de Filadelfia era famosa por sus templos a Artemisa, a Helios, a Dionisio, a Zeus y a Afrodita, como todos conocemos, la diosa del amor y la fertilidad, ¿ok? Fue fundada con un propósito especial. No fue fundada para ser una guarnición militar, sino que fue una ciudad misionera de la cultura griega, ¿ok? Como ustedes pueden ver, estaba en los límites de Lidia, Misia y Frigia. Entonces se la construyó con ese propósito, y hacia el año 19 después de Cristo, Filadelfia cumplió esa misión, ya que los lidios ya prácticamente habían olvidado su propio lenguaje y eran prácticamente casi griegos. Entonces la ciudad fue construida con el propósito de culturizar a los lidios, a los misios, a los frigios con la cultura griega, valga la redundancia. Cyril Rensing dice que Filadelfia era el centro de la difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos. Eso es lo que en Cristo resucitado quiere decir cuando habla de la puerta abierta que les presenta a los cristianos filadelfos, que vamos a leer a continuación. 3 siglos antes se le había dado a Filadelfia una puerta abierta para que extendiera las ideas griegas, la cultura griega y todo. Recordemos que algo que hasta el día de hoy influye la cultura griega. Los romanos conquistaron a los griegos físicamente, militarmente, pero no pudieron erradicar
ni el lenguaje griego ni la cultura griega. De hecho, tomaron mucho de la arquitectura, de la cultura y aún de los dioses griegos, los romanos. Así que a Filadelfia se le había dado una puerta para que extendiera esta cultura griega, pero ahora se le estaba presentando en tiempo de Juan, en el primer siglo después de Cristo, se le estaba presentando otra oportunidad, otra puerta abierta, pero más gloriosa, que es la de llevar el mensaje de amor de Jesucristo a los que no lo conocían. En el año 17 después de Cristo, bueno, toda esta zona, Filadelfia y Sardis y esa zona sufría de constantes terremotos y de temblores. Y en el año 17 después de Cristo se produjo un gran terremoto que destruyó Sardis y otras 10 ciudades. En Filadelfia se continuaron los temblores, por lo que mucha gente optó por vivir fuera de la ciudad. Vivían en carpas, no en estructuras de piedra, por temor a los temblores, porque cada vez y cuando habían temblores y habían casas derrumbadas, paredes derrumbadas, edificios resquebrajados, y ellos tenían temor y por lo tanto hasta les llamaban locos a los que vivían dentro de la ciudad a causa de los temblores. Y sus habitantes siempre estaban esperando inconscientemente los terribles temblores del suelo, dispuestos a salir corriendo para salvar su vida. Los vecinos de Filadelfia sabían bien que su seguridad dependía de la promesa de que ya no tendrían que salir más corriendo, sino que ya estaban fuera prácticamente. Cuando el gran terremoto la devastó, Tiberio, el emperador romano Tiberio, fue tan generoso con Filadelfia como lo fue con Sardis, cuando ya mencionamos la iglesia en Sardis. En agradecimiento, los de Filadelfia cambiaron el nombre por Neo Cesarea, que significa la nueva ciudad de César. Y en tiempos de Tito Flavio Vespasiano, Filadelfia mostró su agradecimiento otra vez a los romanos, cambiándose de nombre por el nombre de Flavia. Pero Flavia porque Vespasiano se llamaba Flavio. Ahora bien, pero los de Filadelfia sabían muy bien lo que era recibir un nombre nuevo, pero no duraban mucho esos nombres nuevos, sino que volvían a retomar el nombre de Filadelfia. Ahora, de todas las ciudades y de todas las iglesias, sobre todo en el mensaje de las 7 iglesias, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia es la que más alabanza recibe del Señor, la cual es señal que sí las merecía. En días posteriores llegó a ser una ciudad muy importante. Cuando los turcos invadieron y después el Islam invadió los maometanos, inundaron Asia Menor y todas las demás ciudades habían caído. Ahora, interesante, a pesar de que todas las ciudades alrededor habían caído en manos de los turcos o de los maometanos, ¿sí? Filadelfia se mantuvo en pie. Y durante siglos fue la única ciudad cristiana libre en medio de una tierra no cristiana, de todas. Y también parte de Esmirna, aunque Esmirna sí sufrió mucho, fue el último baluarte del cristianismo asiático. No cayó sino hasta el siglo XIV después de Cristo, y hasta este día hay un obispo y 1 millar de cristianos en ellas. Ahora, gracias a los descubrimientos arqueológicos recientes, se ha descubierto una sinagoga del siglo III aquí en la ciudad de Filadelfia, que hoy lleva otro nombre, ¿ok? Ahora, los judíos, por lo que se ve, estaban asentados ahí y expulsaron a los hermanos cristianos de la comunidad judía. Ahora, hoy en día existe la ciudad de Alaşehir, aquí. ¿Y sabe lo que significa Alaşehir en el idioma turco? Significa 2 nombres, Alá y Shehir, que es la ciudad de Dios. Alá es Dios y Shehir es ciudad. Entonces, curiosamente, se llama la ciudad de Dios en idioma turco, aunque procede del árabe, Alá, ¿ok? Y existe una iglesia ortodoxa griega y hay
un pequeño remanente cristiano, al igual que en Esmirna. Son las dos únicas ciudades. Interesante, ¿no? No es coincidencia, porque si nosotros vemos el mensaje conjunto de las 7 iglesias, a las dos únicas iglesias que Dios no le hace reproche es a la de Esmirna y a la de Filadelfia, pero más reconocimiento le da a Filadelfia, y son las dos ciudades que hasta el día de hoy tienen un remanente cristiano. Filadelfia es pequeño porque es una pequeña ciudad, como ustedes ven, y Esmirna es una ciudad muy grande, muy grande, ¿no? Y tiene un remanente grande en Esmirna, ¿ok? Entonces, actualmente está la ciudad de Al-Ashehis, ¿no? En ese valle, y aquí vamos a ir viendo, gracias a Google Maps, ¿no? Una iglesia, la iglesia de San Juan, que data del año 600 después de Cristo. Son las únicas ruinas cristianas que existen en esta ciudad llamada Al-Ashehis, la antigua Filadelfia, y está prácticamente, como ustedes pueden ver, en el centro de la ciudad de Al-Ashehis, ¿ok? Dios nos dio la bendición de estar ahí. Una pequeña ciudad tranquila, la gente muy amable, ¿sí? Y fuimos a las ruinas de lo que fue una basílica del año 600 de la iglesia de San Juan. Estas son fotos gracias a Google Maps, ¿no? De los exteriores. Como ustedes pueden ver, no es gran cosa. Vean el tamaño, llega hasta aquí, es prácticamente la mitad de una manzana. Y es todo lo que queda de algunos restos del cristianismo, por así decirlo, ¿no? Y ahí está la iglesia de San Juan. Ahí llegamos en esa minivan, ¿no? Y como ustedes ven, data del año 600 de año Domini de nuestra era cristiana. Y como ustedes pueden ver, muchas rocas, piedras talladas con la señal de la cruz. Tristemente, como en todos estos lugares estaban a la intemperie, como ustedes ven, no estaban resguardadas, aunque aquí había un señor que ya se lo voy a presentar, ¿no? Ustedes ven todos estos restos, ¿no? ¡Wow! Es valioso en lo histórico, ¿no? Pero estaban ahí arrumadas, y como ustedes pueden ver, ya esta era la pared de la casa vecina. Es pequeña. Un sarcófago con mi hermano, ¿cómo era el nombre? Aleriza. Nosotros reconstruimos este sarcófago con todos los pedazos que estaban aquí. Imagínense, esto es una belleza en el aspecto de la antigüedad que tiene, ¿no? Entonces esas son pocas las ruinas. Ahí estuvimos reconstruyendo, ustedes ven, el sarcófago donde mi hermano Aleriza estaba acostado, ¿no? Y aquí vemos otro sarcófago, y este es el Señor Esperanza, así se traduce su nombre en turco, y él cuida estos restos, ¿no? Aquí vemos otro sarcófago, como ustedes ven, todo es cristiano, y quedan prácticamente solo 3 columnas grandes de lo que fue la basílica. La cuarta columna, pues, es solamente un pozo que cae ahí, ya no existe. ¿Ok? Y ahora sí vamos a adentrarnos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, vamos a empezar, que dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Muy bien, como ya hemos visto en las 5 iglesias anteriores, el mensaje va dirigido al responsable de la iglesia, al ángel, al mensajero. La palabra ángel en el idioma griego, ya le he dicho muchas veces, significa mensajero. El mensajero de la iglesia que muchos estudiosos dan por sentado que es al pastor, el cual Dios ha puesto como el mensajero de él a cada iglesia local. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora, y de ahí viene el llamado de atención al mensajero, y de ahí dice el santo. Ojo con la descripción que el Señor da. El verdadero. Aquí vemos 2 atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia de Filadelfia
lo vamos a mencionar al final, según algunos estudiosos, como ya hemos dicho, cada iglesia representa una época desde el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia de Filadelfia para algunos representaría lo que fue la era de las misiones mundiales. Empezando por William Carey, como se lo conoce como el padre de las misiones mundiales. Estamos hablando del siglo XVII hasta, diría yo, mediados del siglo XX, porque de mediados del siglo XX para acá, pues yo creo que ya estamos en la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Entonces vemos los atributos divinos del Señor, el santo, ¿no? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa separado. En hebreo es kadosh y en griego es agio, que significa separado, totalmente separado del mal, separado del mundo y consagrado totalmente para Dios. Por eso en Isaías 6:3, ¿no? Cuando Isaías ve la visión, ve los serafines que dicen santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Bueno, eso puede ser una alusión a la Trinidad. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y el Espíritu es santo. ¿Ok? Entonces, separado del mundo, lo mismo su iglesia debe serlo, separada del mundo, no contaminarse con el mundo, separado del mal y aborrece el mal. Ahora, es interesantísimo que en todo el antiguo pacto, ¿no? Dios es conocido como el santo, ¿ok? Y aquí se le da este título al Cristo resucitado. Es decir, que Cristo participa de la esencia de Dios, es Dios encarnado, ¿ok? Y el otro atributo es verdadero, ¿ok? Pero la palabra verdadero en el idioma griego hay 2 palabras para verdadero. La una es alethés, que en el sentido en que una afirmación puede ser verdadera o es diferente de una afirmación falsa. Eso es alethés. Pero no es el caso aquí en griego cuando dice el verdadero, sino que usa la palabra en griego alethinos, que quiere decir real, en contraposición a lo que es irreal. Es decir, Cristo es la perfecta realidad. Cristo es la perfecta realización del ideal divino. Él es amante de la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, como dice Juan 4:24 y Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? La verdad no es un concepto, la verdad no es algo intelectual, la verdad es una persona, Cristo Jesús. Ahora, después dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Los evangelios confirman tajantemente que Cristo es el Mesías, heredero al trono de David. ¿Ok? Ahora, especialmente Mateo en su genealogía y Lucas en su genealogía. No vamos a entrar en detalles acerca de ellas, porque en mi opinión personal, la genealogía de Mateo es a través de María y la genealogía de Lucas a través de José. Lo dice claramente en la genealogía prácticamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué significaba el tener la llave? El tener la llave significa poder, significa autoridad. Para abrir, como dice aquí, el que tiene la llave, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ahora bien, Dios es el que tiene la autoridad, tiene el poder de abrir las bendiciones o cerrar las bendiciones. Y esto era un aliciente a nuestros hermanos de Filadelfia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos expulsaron a nuestros hermanos de la comunidad judía, ¿no? Recuerden, y más adelante, cómo Dios les nombra, tanto aquí como en Esmirna, a los judíos. Sinagoga de Satanás, como vamos a ver más adelante. Ahora, el tener la llave significa que Cristo tiene absoluta autoridad en el gobierno de las bendiciones y posesiones. Y los reconocía como su propio pueblo. En contraste con los judíos impostores que expulsaban a los cristianos y los excluían de las bendiciones. Y eso va en consonancia con Isaías 22:22, que lo vamos a leer. Dice así, Isaías 22:22.
Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí Isaías directamente está profetizando acerca de Eliaquim, ¿ok? Quien era el mayordomo del rey Ezequías, y él era el único encargado de tener las llaves que abrían todo lo del palacio para el rey Ezequías, ¿ok? Solo él. Entonces, eso es una profecía de lo que Cristo vendrá a ser pronto. Amén. Ahora bien, ¿cómo se nombra el Señor aquí? Santo y verdadero. Porque así tiene que ser su iglesia, santa, separada del mundo, separada de lo mundano, de lo carnal. No tiene que contaminarse la iglesia, tiene que ser verdadera, no tiene que ser irreal. Pero lamentablemente hoy en día, es triste decirlo, pero hay iglesias que están jugando a ser iglesia. No son realmente iglesia. ¿Y por qué decimos eso? Por lo que el Señor va a decir más adelante, de lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Aquí está la esencia de lo que tiene que ser una iglesia. La iglesia real, la iglesia santa que el Señor espera que sea. Pero lamentablemente todos sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y la característica es la apostasía. Pero continuemos. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Nuevamente el atributo divino de nuestro Señor Jesucristo, su omnisciencia. Él conoce nuestras obras, las obras de cada uno. ¿Ok? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ok? Aquí vemos que el omnisciente Cristo conoce los frutos de cada uno. Ahora, los frutos, volvemos a insistir porque lamentablemente hay muchas personas que hasta el día de hoy no entienden. No somos salvos por obras. Los frutos, las obras que hacemos, consecuencia de esa fe, como acabo aquí, son el resultado de esa fe puesta en el Señor, como Pablo lo dice claramente en Efesios 2, 8 a 10. Somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Ahora, la calidad de las obras de la iglesia, de los hermanos en Filadelfia, fue premiada por nuestro Señor con un don permanente, porque el tiempo en el idioma griego está en tiempo perfecto, lo cual denota algo permanente. O sea, esa puerta abierta estaba permanente hasta el fin. Y como ya mencioné en la introducción, wow, Filadelfia cayó recién 14 siglos después de Cristo. ¿Ok? Pero todavía hay un remanente ahí. Ahora, fue premiada por el don permanente ¿de qué? Del Señor. Una puerta abierta. ¿Qué significaba la puerta abierta, hermanos queridos? ¿Saben lo que significaba la puerta abierta? Bueno, algunos comentaristas dicen que era la presencia de Cristo porque Cristo es la puerta. Bueno, la iglesia tenía a Cristo. La iglesia, aquí vemos que el Señor la está elogiando a la iglesia porque estaba en Cristo, como dice el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Esa frase muy común, ¿ok? Así que no creemos que sea Cristo, ya lo tenían. El momento que la persona acepta a Cristo, como yo lo digo, ya se casó con Cristo por la eternidad. Así que no creemos que significaría que tenía a Cristo. Lo que sí podemos ver, como en otro pasaje, la puerta abierta significa la oportunidad de predicar el evangelio, la oportunidad de ministrar, la oportunidad de edificar al cuerpo de Cristo, de edificar más y más el reino de nuestro Señor, hacer crecer el reino de nuestro Señor, ¿no? A pesar de la oposición de los judíos, a pesar de Satanás y sus demonios, a pesar de la presión del mundo, hermanos queridos, no podrán cerrarla, esa puerta abierta que hasta el día de hoy la tenemos, hasta el último día que el Señor nos lleve a su presencia. Ahora, muy interesante, y aquí hay un principio que debe tenerlo presente, iglesia, y tal vez usted lo va a escuchar por primera vez, y muchos piensan, wow, esto es un premio que el Señor le está dando. Escúcheme bien, en el camino de Cristo,
La recompensa de un trabajo bien hecho, ¿sabe lo que es? Es más trabajo para hacer. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cómo? Soy recompensado con más trabajo. Porque así es. El que ama al Señor, le apasiona lo que hace y quiere hacer más por el Señor. Lo vemos en la palabra del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 27. Miren, el apóstol Pablo habla de eso. Y con todo estos pasajes damos la conclusión de que esa puerta abierta es más oportunidades para el Evangelio y para la gloria de Dios. 14:27, Pablo, llegando a su primer viaje misionero, da su reporte a la iglesia de Antioquía y dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y escuche bien, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí ve? Aquí Pablo menciona eso. Y Pablo otra vez en 1 Corintios 16:9, miren lo que dice 1 Corintios 16:9. El apóstol Pablo dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Claro, Pablo está hablando de que en Éfeso se le había abierto una puerta grande, y todos sabemos cuál fue esa puerta grande. Él tuvo 3 años en Éfeso, y como lo dije en la introducción, muy posiblemente todas estas iglesias fueron fundadas por Pablo y sus discípulos. Así que qué tremenda puerta, ¿no? En 2 Corintios 2:12 también el apóstol Pablo dice: cuando llegué a Troas o Troade para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Bueno, Pablo estaba contento que se le había abierto puerta allí en Troas, pero estaba un poquito afligido porque le faltaba a su hermano compañero de milicia Tito, ¿ok? Ahora, Cristo aquí, escuche bien, Cristo da 3 razones por las cuales la iglesia de Filadelfia es digna de ser reconocida, digna de ser elogiada. La primera razón, lo vemos en el versículo, dice: porque aunque tienes poca fuerza. Ok, esto parece como que fuera una crítica, el tener poca fuerza, pero no, es un elogio. Puede ser que haya sido una congregación pequeña, como hoy en día. Y con toda humildad, habemos congregaciones pequeñas como nuestra familia Manuel aquí, ¿no? Pero que gracias al Señor nos permite ser de bendición a muchas otras personas, ¿no? Y puede ser que tengan poca influencia entre los ciudadanos de la ciudad, pero permanecen fieles, santos, verdaderos a la palabra de Dios, ¿ok? Otro elogio o otra razón del elogio, miren lo que dice en el versículo 8: has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardado? Ha obedecido. A pesar de la oposición o las circunstancias adversas que vivían, ellos fueron obedientes al Señor. Iglesia, no importa las circunstancias, siempre hay que estar obedeciendo al Señor. Y la otra razón es: no has negado mi nombre. La tercera razón es que no había negado el nombre del Señor. De pronto la fe de ellos fue puesta a prueba, pero se mantuvieron fieles y firmes en su fe al Señor Jesucristo. Selah, meditemos, hagamos una pausa y meditemos. Hoy en día podemos nosotros recibir ese mismo elogio. Hermano, una iglesia bíblica o una iglesia como Filadelfia no necesariamente puede ser una mega iglesia. Puede haber una mega iglesia, puede ser una iglesia muerta, como vimos a la iglesia de Sardis, y como la vamos a ver peormente a la de la Odisea. No por el hecho de que una iglesia sea grande, sea una iglesia buena, ni por el hecho de que una iglesia sea pequeña, sea una iglesia mala. No. Una iglesia se mide en base a este estándar que el mismo Señor lo da. ¿Ok? Ha guardado su palabra, no ha negado mi nombre y ha sido fiel, ¿no? Ha sido santa y verdadera, es real. Una iglesia en que hace la voluntad del Señor. Amén. Okay, versículo 9.
Ahora, aquí vemos una reprensión, pero no es a la iglesia. Escuche bien, dice, he aquí. Ese he aquí connota algo muy importante. O sea, yo estoy con ustedes. Yo, como Él lo prometió en Mateo 28:20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ojo, ¿cómo le llama a los judíos? Sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Escuchó lo que está diciendo el Señor? La promesa es que el Señor, a los judíos que rechazan al Mesías, que son tan arrogantes, que se creen que son los únicos santos inmaculados y que el resto del mundo no lo es, como lo era en ese tiempo, lo pensaban en ese tiempo y tristemente hasta el día de hoy puede ser que piensen de esa manera. Y además algo interesante, a la luz de la Biblia que les voy a leer, los judíos esperaban que todas las naciones de la tierra, todos los reyes vengan a postrarse ante ellos. Estamos hablando de los reyes gentiles y las naciones gentiles. Pero aquí el Señor le dice, ellos se van a venir a postrar a tus pies, iglesia. ¡Wow! Interesantísimo, ¿no? El Señor reprende a los judíos quienes eran blasfemos y perseguían a los cristianos, como también vemos en la iglesia de Esmirna 2:9, que le dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La misma situación estaba pasando en Esmirna, ¿no? Por el desprecio de los judíos hacia ellos. Ahora, estos judíos se creían ser hijos de Abraham, entre comillas, mas no lo eran, sino que el Señor les llama sinagoga de Satanás. Y vamos a leer para ello Isaías 49, versículo 22 al 23. Dice así, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazo a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombro. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, ojo, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Sí ve? Esa es la promesa. Ahora, ¿pero para quién es esa promesa? Para el verdadero Israel. ¿Ok? Isaías 60:11. Dice así el Señor, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. En Lucas, capítulo 3, Lucas 3, del 7 al 9, leemos de la siguiente manera. Y decía las multitudes que salían para ser bautizados. Aquí es Juan el Bautista. ¿Ok? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y echa en el fuego. Y usted habrá leído algunos pasajes, tanto del Antiguo Pacto y aún del Nuevo Pacto, de que Dios iba a desechar a Israel, lo iba a llevar a hacerlo con otro pueblo que no era pueblo, ¿no? Y como dice Pablo en Romanos 2, 28, 29, que nosotros, ¿no? Y también en Romanos capítulo 9, de capítulos 9 al 11, Pablo clama por su nación y Pablo dice claramente que la iglesia es el Israel de Dios. ¿Okay? Romanos 2, 28 al 29 dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que judío al que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que los judíos esperaban esas promesas, pero realmente es para el verdadero Israel de Dios. La promesa dada a Filadelfia es mayor que la dada a Esmirna. Ahora, el Señor doblegará a los judíos ante los cristianos
Y ellos reconocerán que Dios también ama a los gentiles. Volvamos a Isaías, ahora sí, para que vean la promesa al verdadero Israel. Porque ya hemos leído que no todo el que es nacido en Israel es israelita, dice también Pablo, no por ser hechos hijos de Abraham, como lo acabamos de leer, no, porque Dios puede hacer hijo de Abraham de las piedras. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Escuche. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. ¿Ok? En Oseas, capítulo 1, versículos 8 y 10. Oseas, capítulo 1, versículos 8 y 10 dice así: después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, o Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ojo cómo le ordena Dios a Oseas que le ponga el nombre a su hijo. Lo en hebreo es no, y Amí es pueblo. O sea, no eres mi pueblo. Así se llamaba el hijo de Oseas. Interesantísimo, ¿no? Lo-Amí. Con todo, dice versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Amén. En el 2:23 también de Oseas dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré a Lo-Amí: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Mateo 19:28. El Señor Jesucristo, mire lo que dice. Mateo 19:28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, escuche bien, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, a sus apóstoles y a todos los que hemos seguido al Señor. ¿Ok? Vamos a juzgar a la nación de Israel. De hecho, como dicen los estudiosos, la gran tribulación, los que creemos en la gran tribulación, los que creemos en el milenio, ¿sí?, creen que la gran tribulación es el último trato de Dios con Israel. Vamos a leer lo que nos dice Lucas en Hechos 11, versículo 18. Dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro que sí, también a ellos. Romanos capítulo 9 al 11. Es un clamor, un gemir de Pablo por su pueblo, para que su pueblo se arrepienta. En Gálatas 6:16, Pablo claramente dice, lo voy a leer literalmente, no, que la iglesia es el Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, a la regla de Cristo, ¿no? Voy a leer desde el 14 para que entienda un poco mejor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Ok? Y aquí Pablo da a entender lo que el Señor se menciona en el primer versículo que leímos, el 7, santo y verdadero. Así tiene que andar la iglesia. Si andamos con esa regla, somos el Israel de Dios. Amén. Entonces, cuidado. Cuidado, como lo dije hace un momento. Mire cómo el Señor se expresa firme y fuerte contra las falsas sinagogas, los falsos templos, las falsas iglesias. ¿Cómo le llamaría hoy el Señor a esas falsas iglesias? Sinagoga de Satanás, seguramente. Lo vemos aquí, lo vemos en la iglesia a Esmirna también. Así que poner las barbas en remojo. Como dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo 3:16, porque la escritura, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir
Si tenemos que corregir, hermanos. Y que seamos verdaderamente iglesia. Y no estar jugando a ser iglesia. Y para eso es necesario escudriñar bien cuál es el propósito de la iglesia. Y aquí el Señor lo demuestra. Esa puerta abierta es predicar. El Señor dio la orden cuando llamó a sus discípulos. Mateo 4:19, vengan en pos de mí y los haré famosos. No, los haré pescadores de hombres. La orden del Señor antes de ascender a los cielos fue clara. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera. Hacer discípulos. En Hechos 1:8, el momento antes de ascender, hasta el último momento que estuvo aquí, les recordó, me seréis mártires, porque esa es la palabra testigos en el idioma griego. Dar la vida por Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Y ahora entramos al versículo 10, un versículo en que puede tener ciertos significados y que de pronto ha sido usado por muchos, sobre todo los que creen en el milenio, ¿no? Sobre el versículo base para el rapto antes de que empiece la semana 70 de Daniel. Así que vamos a analizar bien este versículo y permítanme con toda humildad, ¿no? Con el ánimo, no soy un experto en el idioma griego, he estudiado griego, pero no soy un experto, pero quiero mostrarles ahí el idioma tanto en español como en griego, ¿ok? Y quiero que noten algo, porque el Señor dice en el versículo 10 de Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra guardado, aquí en la primera frase, etiresas. Ojo, etiresas. ¿Ok? Guardaste, ton logon, tis, upominis, mu, cago, se, tirizo. Ojo, la palabra clave aquí, por así decirlo, porque has guardado la palabra de mi paciencia, dice después, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y interesante que las dos palabras que están traducidas en la Biblia Reina Valera 60, has guardado y te guardaré, son las mismas palabras aquí en el idioma griego. Claro que la una está en tiempo pasado, porque tiene la éxilo, y la otra está en futuro, tirizo, ¿ok? Entonces, esta es la primera, guardarte, tirizas y tirizos, ¿ok? Entonces, aquí hay un poquito de algunas interpretaciones con respecto a esta palabra. Entonces, para algunos, esta palabra significa que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Para los que, vuelvo y repito, para los que creen en el milenio, para los que creen en la gran tribulación, para los que creen en el rapto, ¿ok? Porque ya les voy a poner más adelante algunas posiciones. No voy a poner la posición postmilenarista, que ya casi nadie la comparte, pero la posición amilenarista son los hermanos que creen y respetamos la postura de que no va a haber un milenio físico, literal y tangible, como lo dice Apocalipsis capítulo 20. Respetamos la posición. Ahora, hay otros hermanos que son los hermanos mileniaristas, que creen en el milenio visible, tangible, literal de Cristo aquí en la tierra, gobernando en Jerusalén por 1000 años, y que sus santos gobernarán con él por los 1000 años, ¿ok? Después de la gran tribulación, de la semana 70 de Daniel, etcétera, etcétera. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero aquí me llama mucho la atención, la palabra guardaste es la misma, tirisas y tirizo, ¿ok? Ahora, pero me llama mucho la atención que acompañado de la palabra tirizo está la palabra ek, que significa fuera. Por ejemplo, nosotros sabemos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que son dos palabras, ek y eclesia. Ek es fuera de, eclesia es llamar. Entonces la iglesia llama de afuera hacia adentro. Eso es lo que significa iglesia. Entonces, interesante, y según lo que sostienen el
el rapto antes del inicio de la semana 70, según ellos, la estructura del verso en el idioma griego connota un evento antes de la hora de prueba. ¿Ok? Así que ahí vamos a ver las diferentes posturas que hay. ¿Ok? Vamos a la hojita. Dice, le voy a leer nuevamente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, el Señor felicita a la iglesia de Filadelfia porque has guardado etírisas, fueron obedientes y no desertaron a pesar de la prueba de fuego. Hermanos queridos, es triste. Vivimos en este lado del mundo, en América, en donde prácticamente no hay persecución, hay mucha comodidad, mucho confort. Pero sin embargo, leía hoy, no sé si era John Piper o R.C. Sproul, que había un post que decía: ¿qué es lo que te preocupa de la iglesia? Me preocupa de la iglesia que no sabe quién es Dios. ¡Wow! Los hermanos de Filadelfia guardaron, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, la palabra paciencia se ha resistido, has aguantado. Pero, ¿qué sufrimos nosotros en esta parte del mundo? Y sin embargo, la iglesia en América ha guardado la palabra de la paciencia del Señor cuando vemos tanta y tanta apostasía. Es triste. Ellos no desertaron a pesar de la prueba del fuego. Y el Señor, por su propia parte, por eso dice la palabra kago, que es la conjunción de dos palabras, que es la palabra que y ego, es y yo, que implica que el Señor está ahí con la iglesia. Como les decía, los que sostienen que el rapto es antes, dicen por toda esta forma gramatical en que está escrito este versículo, es que sostienen que el rapto va a ser antes de la semana 70. ¿Ok? Entonces, ahora, nos guardará tirizo de la hora de prueba. Esta palabra podría significar, aquí vienen los dos posibles significados. Por eso usted ve las ilustraciones que puse, ¿no? Usted ve que es aquí el diluvio y acá la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus dos hijas huyendo y su mujer se convirtió en estatua de sal. ¿Ok? Ahora, podría significar uno. Dice que la palabra guardarnos o tirizo podría significar protegernos de una manera sobrenatural durante la gran tribulación, ¿no? Por ejemplo, como Dios protegió a Noé del diluvio universal. Pero estuvo en el diluvio. Soportó el diluvio, pero sobrevivió. ¿Ok? Por ejemplo, y ellos citan Juan 17:15, que lo voy a leer. Y aquí nos vamos a detener un poquito más por el motivo mismo, por la necesidad que el versículo da de escudriñarlo un poquito más. No ruego que los quites del mundo, decía el Señor, sino que los guardes del mal. Entonces, ellos usan este versículo, dice, ajá, si ve, la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero Dios nos va a guardar. Entonces, bueno, también ellos aducen Apocalipsis 7:3. Miren lo que dice Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3 dice así, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto ya es durante la gran tribulación o durante la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Estamos. Y también aducen a Apocalipsis 13:7. Cuando el anticristo se manifieste, capítulo 13 habla totalmente del anticristo, la bestia y la segunda bestia, el falso profeta, lo vamos a ver más adelante. Dice así: y se le permitió al anticristo, a la bestia, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí nombra quiénes son los santos. ¿No es la iglesia? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ok? Entonces, los que sostienen esto dice que la iglesia pasará la gran tribulación. ¿Ok? Pero será preservada de una forma sobrenatural por el Señor. ¿Ok? La segunda posible interpretación significa de que tomarnos fuera antes del derramamiento de la ira de Dios
¿no? O de la gran tribulación. Y para eso he puesto algunos versículos del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Vamos a leer Isaías 59, 18 para entender un poco más lo que estamos diciendo. Isaías 59, 18 dice así: como para vindicación. Isaías 59, 18. Dice así: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Ojo, Dios va a retribuir su ira a sus enemigos. Pero la Biblia dice que nosotros los santos, ¿qué somos? Somos amigos del Señor. El Señor dijo: no llamaré más, sino los llamaré amigos. ¿Ok? Entonces, por eso dice que la ira de Dios va a ser para los enemigos, no para la iglesia. ¿Ok? Ese es un punto. Jeremías 51, versículos 45 y 46 dice así: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Salid, es una orden, o sea que el pueblo de Dios va a salir de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón y temáis a causa del rumor que se verá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Puede ser una alusión más a que saldremos antes de la ira de Dios. Nahum, capítulo 1, Miqueas, Nahum, versículo del 1 al 8, lo voy a leer todo. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ojo, ¿somos adversarios y enemigos del Señor? No. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Ojo, ese versículo que tiene que ver con el último versículo que vamos a leer, que es Apocalipsis 6, 17. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces ahí habla claramente, según los que sostienen esta postura, de que claramente es a los enemigos del Señor. Juan 3:36, un versículo que lo conocemos claramente, que dice que el Señor, el que tiene el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. El verbo ahí tiene en ambos casos, vida eterna y la ira de Dios, es presente continuo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo también nos da una pauta grande sobre esto, de que Dios librará a su pueblo de la ira. Dice el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, nos libra de la ira venidera, del derramamiento de los juicios de Dios. ¿Ok? En 1 Tesalonicenses 5:9, también el apóstol Pablo nos puede dar una pista al respecto, diciendo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 6:17, un versículo que le he leído algunas veces, ya después del derramamiento del sexto sello, ojo, miren lo que dice el ángel, al final del derramamiento del sexto sello, dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Como lo dice Nahum 1:6 también. Entonces, según estas posturas, claramente la iglesia no soportará la ira de Dios. Ahora, la promesa de ser removidos antes de que comience la hora de prueba debió de servir de aliento y consuelo a los hermanos. De hecho, en algunos pasajes del Antiguo Pacto vemos esa promesa que Dios daba a su pueblo de guardarlos de la destrucción, de
de la ira que iba a venir, ¿no? Esto no quiere decir que la iglesia no esté exenta de tribulación. Tenemos que diferenciar entre las tribulaciones que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, tribulaciones, pero muy diferente es la gran tribulación, que el Señor mismo lo dice en Mateo 24, que no ha habido ni habrá otra después de esa, la gran tribulación, ¿ok? Pero tal tribulación que vivimos es presente, hermano. Pero los que se conviertan durante la gran tribulación sufrirán y aún morirán por su fe, como ya leímos en Apocalipsis 13:7, que la bestia hará guerra contra los santos, ¿ok? Ahora, meditemos en esto. Como les decía al inicio de este versículo, algunos piensan que pasaremos la gran tribulación, otros piensan que seremos arrebatados antes que inicie la semana 70. Si usted quiere ver más sobre esto, le invito a que vea en mi canal de YouTube, aquí en este mismo canal, que vea el estudio escatológico sobre el rapto, ¿ok? Y les voy a mostrar algunas de las posturas dentro de los premilenaristas, dentro de los que creen en el milenio literal. Lo digo nuevamente, los hermanos amilenaristas no creen en un milenio como esto, sino que ellos dicen que estamos en el tiempo presente y de aquí al final, la segunda vida de Cristo, va a ocurrir todo esto: el juicio final, la resurrección de los muertos, ¿no? El juicio entre el gran trono blanco, la creación de cielos nuevos y tierra nueva y la eternidad, ¿ok? Eso es lo que creen los hermanos amilenaristas. Como les digo, para ellos no existen todos estos eventos. Todos estos eventos son simbólicos, ¿ok? Y los estamos viviendo, respetamos la postura. Pero aquí les voy a mostrar 4 posturas milenaristas sobre el rapto, ¿ok? La primera postura es la postura post-tribulacionista. ¿Qué significa post? Significa después de la gran tribulación. Ellos afirman que la iglesia sí soportará la gran tribulación, pasará toda la semana 70 de Daniel, y al final de la semana 70 de Daniel la iglesia será arrebatada, irá al cielo y por él mismo descenderá con el Señor en la segunda venida de Cristo para vencer en la batalla de Armagedón y lanzar al anticristo, al falso profeta, al infierno, atar a Satanás en el abismo por 1000 años y el gobierno de Cristo por 1000 años. Y al final de los 1000 años Satanás será suelto por un poco de tiempo, hará la última revuelta, Dios mandará fuego del cielo, como dice Apocalipsis 20, y serán consumidos, y de ahí viene el juicio final. El planeta va a ser destruido por fuego, como el Señor lo prometió, y la creación de cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y por la eternidad, ¿ok? Brevemente, como le digo, más explícitamente en mi estudio sobre el rapto aquí en este canal. Esa es la postura post-tribulacionista. O sea, la iglesia soportará la semana 70 completa. La otra postura es la postura mesotribulacionista. La palabra meso significa en medio de, como Mesopotamia, en medio de los ríos, ¿ok? Y los hermanos que creen en esta postura creen que el rapto va a ser a la mitad de la semana 70 de Daniel, ¿no? Que algunos eruditos, muchos más claro, dividen la semana 70 en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, ¿ok? Aunque algunos estudiosos toman a toda la semana 70 como la gran tribulación. Otros dicen que la gran tribulación es solamente la segunda mitad de la semana 70. Ese es otro asunto también, ¿ok? Pero los que creen en la postura mesotribulacionista dicen que a la mitad de la semana 70 la iglesia será raptada y descenderá al final de la semana 70 en la batalla de Armagedón y los eventos posteriores que ya he citado. Esa es la postura mesotribulacionista. La postura pretribulacionista dispensacional es la que acabamos de, que enfatiza mucho este versículo 10 de Apocalipsis 3, ¿ok? Que dice que la iglesia va a ser raptada, como ustedes ven en la ilustración aquí, antes de que inicie la semana 70. Y será llevada al cielo, y obvio los eventos que la Biblia describe que van a ocurrir en el cielo, como el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero,
y en la tierra el derramamiento de los juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, según esta postura pretribulacionista dispensacionalista, dicen que la iglesia ni siquiera va a ver al anticristo. ¿Ok? Posiblemente ni siquiera pueda ver la construcción del tercer templo, que por cierto está listo para ser construido. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera postura. Y la cuarta postura también es premilenarista, pretribulacionista. ¿Ok? Pero esta postura enfoca directamente a la gran tribulación, la segunda mitad de la semana 70. Y claramente dice, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 4, que la iglesia sí va a ver al anticristo y posiblemente va a ver la construcción del tercer templo en Jerusalén por parte de los judíos, aduciendo a 2 de Tesalonicenses, permítanme, capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí Pablo habla de 2 eventos que no están en el orden cronológico, por así decirlo. Venida de Cristo y nuestra reunión con Él. 2 eventos. La reunión con Él, como los milenaristas llaman, es el rapto. Que no se dejen de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora Pablo usa una frase escatológica del antiguo pacto: el día de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová, que es el día del derramamiento de los juicios de Dios, ¿no? Que no es un día de 24 horas, ¿ok? Y dentro de ese día de Jehová están estos eventos, ¿ok? La gran tribulación, 3 años y medio para algunos, otros dicen que la semana 70, otros dicen que el día de Jehová es desde el inicio de la semana 70 hasta el juicio final. Respetamos las posturas, ¿ok? Nadie os engañe en ninguna manera. Ojo con el versículo 3. Porque no vendrá, dice claramente el apóstol Pablo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice que nuestra reunión con Él, como dice en el versículo 1, no vendrá, ni la segunda venida de Cristo no vendrá sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el anticristo. Ahora, según esta postura, el hecho de que se manifieste el anticristo no significa que ya empezó la gran tribulación o el derramamiento de la ira de Dios, porque como los estudiosos, algunos saben, ¿no?, que realmente la gran tribulación es la segunda mitad. Y como dice Apocalipsis 6:17, que lo acabamos de ver hace un momento, ¿no?, el gran día de su ira ha llegado, es después del derramamiento del sexto sello. Por eso colocamos del 1 al 6 aquí, y el séptimo sello ya dentro de los 3 años y medio, la segunda mitad, la gran tribulación. Porque el séptimo sello realmente es el terrible, porque abre los 7 juicios de las 7 trompetas y abre los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces ellos dicen que el rapto de la iglesia puede ocurrir después de que se aparezca el anticristo, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero antes de que el anticristo se manifieste, como vemos en Apocalipsis capítulo 3. Esas son las 4 posturas. Usted es libre de inclinarse a cualquiera de ellas. Cuando yo enseño o doy mis conferencias escatológicas, yo siempre digo: podría ser, podría ocurrir, podría suceder de esta manera. Sería muy arrogante decir que así sucederá. Lo único seguro que yo digo que sí va a suceder es que Cristo viene. Y lo otro que seguro que tenemos que tener en cuenta es que usted y yo debemos estar listos en este momento si Cristo viene en este momento. Es lo único seguro que, valga la redundancia, absolutamente lo decimos. Amén. Entonces, ahora vamos al versículo 11. ¿Ok? Dice: he aquí nuevamente, yo vengo pronto. ¿Ok?
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ojo, lo que el Señor le recomienda, le anima. He aquí, nuevamente el he aquí connota que el Señor está con esa iglesia. Es iglesia santa, es iglesia verdadera. ¿Ok? La palabra pronto, cuidado, la podría malentender que el Señor iba a venir en pocos días, meses o años. Cosa que posiblemente nuestros hermanos de Tesalónica lo malinterpretaron. Y Pablo les escribe porque los hermanos ya estaban esperando la venida de Cristo, la segunda venida. Y por eso Pablo les envía 2 cartas con respecto, y el tema de las cartas a los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Porque ya los hermanos se habían tirado al abandono, a estar de haraganes, de vagos, y no trabajaban, y por eso Pablo le dice que no trabaja, que no coma. ¿Ok? Así que, pero porque la palabra pronto aquí sugiere que la promesa tiene que estar enlazado con todo el contexto. Estamos hablando de la promesa aquí, de que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir, ¿no? Y cuando Él venga, lo hará pronto, dice. Es decir, que la promesa de guardarnos no era inmediata, ya han pasado 2000 años. Lo que significa es que cuando ocurra, va a ser rápida, ¿no? Va a ser rápida e inesperada. El Señor lo dice en Lucas 17:24. Mire lo que dice, como el relámpago, ¿no? Y como les decía en Lucas 17:24, dice así: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. 1 Corintios 15:52 dice: en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. 1 Corintios 15:52 dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Si ve, así de rápido, eso es lo que dice pronto. ¿Ok? Ahora, los creyentes de Filadelfia y los de hoy somos animados a retener. ¿Qué significa eso? A seguir produciendo los frutos. Porque eso es lo que constantemente hacemos los que estamos en Cristo, como dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3:14 dice así. 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Ok? Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? El cristiano no puede sentirse cómodo, ya alcancé una meta y de ahí ya me quedo estancado. No, ya olvídate de eso que hiciste, ahora otra. Por eso el Señor dice aquí: te he abierto una puerta. ¡Wow! Un momento, Señor. Hemos trabajado bastante, aunque tenemos poca fuerza, y nos dan más trabajo. Pues eso es el premio. ¿Sí ven? Colosenses 2:18. Mire lo que el apóstol Pablo dice también aquí: nadie os prive de vuestro premio, hermano, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Así que ese es el premio, hermano. ¿Cuál es el propósito de un vehículo? Está rodando. Ese es el propósito de un vehículo. Hasta que ya se muere totalmente. E igual se le puede cambiar el motor. Según nos han enseñado, todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero la iglesia no muere. Entonces nos quedamos en reproduciéndonos. ¿Se dan cuenta? Así que nunca terminamos de reproducirnos. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Ok? Y para poder tener la corona de la vida eterna también, como dice el apóstol Pablo. ¿Ok?
Y versículo 12, miren lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 3. Al que venciere, nuevamente vemos la condicionante, no es para todo el mundo, no todo el mundo es cristiano, y etcétera, etcétera, ya sabemos todo eso. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. ¿Qué significan las columnas? Aquí tenemos pedestales que los movemos de un lado al otro. En el templo estaban las columnas y estaban los candelabros. Los candelabros se los podían mover, pero las columnas no. Significa nadie te moverá de donde yo te voy a poner. ¿Ok? Eso significa que el Señor ha prometido. Los vencedores seremos pilares dentro del santuario de Dios, los cuales permanecen firmes y nunca pueden salir o moverse del lugar donde están. Y aquí vemos algo muy precioso. Miren lo que dice. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ojo con esa frase, mi Dios, una vez. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, segunda vez. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, tercera vez. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, cuarta vez. Y mi nombre nuevo. Ojo, ¿sabía usted el nombre de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo? Ya lo sabremos. Lo va a escribir, dice el Señor. Amén. Entonces aquí vemos la cuádruple referencia de mi Dios y mi nombre. Enfatizan la relación y pertenencia hacia Dios en Cristo Jesús. Recibiremos herencia. Recibiremos nueva ciudadanía. No. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, propiedad, le pertenecemos a Dios. Recuerda que era común eso entre los reyes que conquistaban a otros pueblos. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, que le cambió los nombres a Daniel, Misael, Ananías y Azarías? ¿No? Por Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le pusieron Belsasar. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos propiedad del Señor, tendremos nueva ciudadanía. Eterna, por supuesto, y la plena revelación, porque miren lo que dice al final, y mi nombre nuevo. Wow, la plena revelación de Cristo y los frutos de su victoria serán imputados a nosotros. Isaías 56:5. Isaías 56:5 dice así: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aleluya. ¿No? Colosenses 3:4. El apóstol Pablo nos dice así. Colosenses 3:4. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se dan cuenta? Es lo que hace el cristiano. Se santifica más y más cada día, ¿no? Hoy mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. Esa es la mentalidad del verdadero cristiano. Del real cristiano, no del falso. ¿Ok? Del irreal. Y Apocalipsis 21, del 1 al 8, vemos todas las promesas que el Señor dará a sus santos. ¿Ok? Y por último, versículo 13, la frase muy peculiar que vemos en todas las iglesias: el que tiene oído, oiga. Ojo, no lo que dice el Señor, sino lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está obrando actualmente en la iglesia. ¿Ok? No es el pastor Clever, no son ustedes, es el Espíritu Santo. Simplemente lo que tenemos que hacer es obedecerle o entristecerle, como Pablo dice en Efesios 4:30, ¿no? La exhortación a no entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que, ¿cuál es el mensaje, la aplicación personal?
del mensaje, somos responsables ante Dios de nuestra respuesta a Él. ¿Ok? Ahora, la aplicación rapidito. Siempre he dicho, personal. Me identifico con la iglesia de Filadelfia. Estoy santificándome más cada día. Estoy siendo real. Estoy siendo premiado que se me abran más puertas. Con toda humildad doy gracias al Señor que yo me he quedado pasmado. Para nosotros la palabra pasmado significa asombrado, maravillado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo jamás me imaginé poder visitar, salir fuera de mi país. Y no solo salir fuera de mi país, Dios me ha dado la bendición de que ha abierto puertas y he ministrado su palabra en 10 países del mundo. Y más allá del Atlántico, España, Egipto, Angola, ¿no? Y Dios está abriendo puertas todavía cada día más y más. Las puertas que abre el Señor son el premio para seguir predicando su palabra. Ahora, como iglesia, su iglesia está en ese sentir, está en esa obediencia, está guardando la palabra de la paciencia, está predicando, está ganando almas, está sembrando la semilla, está discipulando, como el Señor ordenó en Mateo 28, 19, está capacitando a los santos para la obra del ministerio, como Pablo dice en Efesios 4, 11 y siguientes. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Aquí el Señor no le pregunta, con toda humildad, no le pregunta a la iglesia de Filadelfia, hey, ¿cuántos grupos de alabanza tuviste? Hey, ¿cómo estuvo la alabanza? O cuántos clubes tuviste, o cuántos grupos de danza tuviste. No, la iglesia existe para ser discípulos hasta lo último de la tierra. El resto ya son cosas que no el Señor ordena, no son prioridades. La prioridad de la iglesia es ser pescadores de hombres, hacer discípulos, ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. No confundamos el propósito de la iglesia. Que Dios les bendiga ricamente.